Le habíamos puesto el efecto pecera, que ya lo vamos a descubrir. Pero este mensaje en realidad surge un poco de la vivencia, ¿ah? Un poco mía, obviamente basado en la Biblia, y creo que también en la experiencia de muchos de ustedes. Así que a medida que vamos avanzando, ustedes pueden asentir o no, o decir no, nada que ver, no me identifico para nada, o sí. Y tiene que ver con algo que yo creo que está relegado, me parece, en nuestras iglesias, que se habla bastante, pero que a la práctica, valga la redundancia, se practica poco y nada, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y digo, ¿por qué que se habla? Porque yo he escuchado muchos mensajes que tienen que ver con el crecimiento. De hecho, hace poco estuvimos en una reunión de varones que un poco el título era la madurez espiritual. Y bueno, tiene que ver con el crecimiento. Uno va creciendo y va madurando, o en teoría debería hacerlo. Pero yo a lo largo de los años he visto que muchas personas llegan a la iglesia por diferentes motivos, se convierten al Señor, empiezan a crecer a pasos agigantados. Yo he sido testigo de personas inconversas que han llegado a la iglesia, han empezado a crecer muchísimo. ¿Crecimiento en qué sentido? Han empezado a cambiar su vida, su manera de hablar, su manera de andar. Se han enfocado en las cosas que uno debería enfocarse, en predicar, que han llevado un montón de gente a la iglesia, que se desvivían por hablar con cada persona que se le cruzaba, hablar de Cristo, que han puesto a disposición en esos primeros momentos, en ese primer amor, sus bienes, sus recursos, su dinero. Pero ha llegado un momento donde nos hemos establecido en una meseta, nos hemos quedado ahí, incluso algunos hasta decrecidos, por así decirlo. No sé si ustedes han visto algo así, o le ha pasado a ustedes, o han visto a alguien así. Y digo, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué yo me he dado cuenta, y esto lo he hablado con él también, tiempo atrás, ¿no? De que digo, yo puedo decir que hace muchos años que no crezco espiritualmente. Que está bien, escucho un mensaje, y hemos escuchado muchísimos mensajes, en 20, 30 años hemos escuchado muchísimos mensajes, yo los escucho, ya sé por dónde va, nos animamos a responder, así como se animan ustedes a responder, porque ya sabemos a dónde va, y decimos a lo sumo qué bueno que está, pero eso no nos aportó a nosotros un crecimiento, y no digo que esté mal el mensaje, pero algo pasó que nos plantamos ahí y no pudimos seguir creciendo. Y lo otro que tenemos que decir es que el crecimiento, esto es una definición mía, pero el crecimiento está directamente ligado, el crecimiento espiritual, directamente ligado a nuestro compromiso con el Señor y a la eficacia de nuestro servicio y de nuestro ministerio. O sea, después nosotros nos damos cuenta que a veces predicamos, hablamos del Señor y no se convierte nadie, a veces enseñamos como maestro y nadie aprende, y a veces hacemos un montón de cosas que no tienen eficacia, que hay algo que también nos está pasando que no cumplen el objetivo que debería ser. Y yo lo relaciono con la falta de crecimiento, que estamos estancados. Algunos creo yo que crecen y llegan a un punto donde ven que ya está casi a la altura del resto, y como dice el dicho, mal de mucho, consuelo de tonto, acá estoy en un lugar cómodo donde me puedo quedar y somos todos pares. Pero tal vez hay mucho más para crecer. Así que yo puse 3 claves. Le iba a poner secreto, pero en realidad para el que lo busca no es ningún secreto. Tal vez hay personas que no lo han visto, pero 3 claves para nuestro crecimiento espiritual, para que seamos eficaces en el servicio, en el ministerio y en el compromiso con el Señor, ¿no? El primero de ellos que yo puse... A mí me habías dicho para crecer sin límites, me gusta más. Crecer sin límites, ¿qué tú? El primer punto para crecer sin límites, ¿qué tú? Es querer. De esto se habla muy poco en las iglesias, ¿no? Es querer.
querer crecer. Y acá yo hice un dibujito porque hasta el apunte va con gráficos, ¿no? Fíjese, es una balancita. Es una balancita que está al medio, pero de pronto se inclina porque le puse de este lado el querer. Dice querer. Yo me he dado cuenta que esa palabra, esa actitud, es muy pesada. Es muy pesada, porque en la mayoría de los casos logra inclinar la balanza, a tal punto que le ponemos del otro lado muchas cosas y el querer es como que siempre gana. De ahí el refrán, querer es poder. Hasta ese refrán está aceptado en la Real Academia. Si usted pone en el diccionario, querer es poder, es un refrán y tiene definición. Dice que las personas que usan este refrán es porque ponen todo de sí, todo de su empeño, todo lo que esté a su alcance para lograr el objetivo propuesto, ¿no? Eso es querer es poder, ¿no? Y yo eso lo compruebo a diario, en mí y en los que me rodean, ¿no? A veces hay personas que uno, no sé, le propone cierta actividad y cuando ellos quieren, generalmente se puede, porque aparecen un montón de adversidades que pueden ser recursos, económico, el clima está frío o hace mucho calor, o que los niños, o que no tengo ropa, o que no tengo dinero, o que no tengo auto, todo lo que ustedes quieran poner, pero cuando la persona quiere, la balanza se inclina y ya tienen que ser muchas las cosas que pongamos del otro lado para que lo venza. Querer es fundamental, el querer, que es nuestra voluntad, que es lo que más nos cuesta muchas veces delegar o rendir, ¿no? Nuestra voluntad. Y el caso contrario, a veces cuando una persona no quiere, nosotros le decimos, che, venite a casa o hagamos tal cosa, juntémonos. Y vos cuando ves que ya no quiere, obviamente cualquier otra cosita que esté del otro lado de la balanza la termina inclinando para el otro lado. No tiene dinero y uno le dice, bueno, te presto. Sí, no, pero es que también no tengo que ir, voy y te busco. No, pero es que y tal cosa. Y nada logra inclinar la balanza para el otro lado. Entonces el querer es fundamental, fundamental. Como primer punto de crecimiento. Segunda de Pedro. Busquemos ahí una porción. Segunda de Pedro 1, a partir del 5. Fíjense que está hablando de que nosotros podemos ser, si queremos, partícipes de la naturaleza divina, así dice el título. Pero fíjense que en el 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Me gusta mucho porque dice vosotros, el 5, también poniendo toda diligencia. ¿Te acuerdas que una vez vos preguntaste a los chicos en la clase qué es diligencia? Y uno dice, es como un carrito donde llevaban los mandados. Diligencia, todo nuestro empeño, todas nuestras ganas, podríamos decir. Esfuerzo. En la Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Fíjate que se parece a la definición de querer es poder. Dice que uno se esfuerza al máximo, con diligencia,
Dice, para añadir estas cosas. Virtud a la fe, conocimiento a la virtud, y ahí todas estas cosas. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros, o sea que si por sus ganas logran añadir todas estas cosas, dice, y abundan, o sea, no tienen que ser cosas que eventualmente aparezcan, y abundan, no dejarán estar ociosos y sin frutos. O sea que, digamos, nosotros podemos, cuando queremos, cuando ponemos ganas, podemos empezar a crecer, dice, y no estar ociosos, como aquellos, dice, que son cortos de vista, son ciegos, dice, porque han olvidado la purificación de sus antiguos pecados, digamos. En otras palabras, se han olvidado que son salvos. Y están viviendo como... Que no lo fueran. ¿Ah? Como que no lo fueran. Como que no lo fueran. Como personas normales. Como personas del mundo. Entonces, personas naturales. Fíjense, el primer punto que en realidad para mí los tres son importantes, pero como vuelvo a decir, el querer creo que es lo más pesado, lo que en el día a día siempre logra inclinar nuestra balanza, siempre. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a ceder para, como decíamos al principio, que nuestro crecimiento espiritual haga que nuestro servicio, que nuestro ministerio sea eficaz, que nuestro compromiso con el Señor sea verdadero y que empecemos a tener vidas en lo espiritual y en lo secular exitosas. Porque fíjense que si no nos convertimos en ciegos, que nos olvidamos de quiénes somos y ahí es donde empezamos a fracasar. Un hombre, un empleado, le preguntó a un jefe que admiraba mucho. Era dueño de una cadena muy grande de negocios y cuando el jefe fue a una de las sucursales, este empleado que lo admiraba mucho le preguntó, aprovechó el momento y le dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque yo soy un gran admirador suyo. Dice, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave de su éxito? Y este hombre lo miró y le dijo, te lo resumo en 2 palabras. Buenas decisiones. Está bien, perfecto, lo que le dijo, pero era tal vez algo de esperarse. O sea, este empleado quería alguna respuesta más profunda. Entonces le dijo, bueno, pero ¿cómo se toman buenas decisiones? Le dijo, te lo resumo en una palabra. Experiencia. Está perfecto. Experiencia y buenas decisiones son la clave del éxito. Pero este hombre que le sabía gusto a poco, dice, bueno, pero ¿cómo se tiene experiencia? Le dice, te lo resumo en 2 palabras. Malas decisiones. Malas decisiones. Cuando nosotros capitalizamos las malas decisiones que tomamos, nos damos cuenta que hicimos las cosas mal, ganamos experiencia. Y cuando tenemos experiencia, empezamos a tomar buenas decisiones. Así que primer punto, para crecer espiritualmente, querer. Eso es importantísimo. Segundo punto, la genética. La genética. Yo digo, es importantísimo. Digo, si tenemos cierta genética, eso es lo que nos marca el límite. Yo busqué definición de genética, el estudio de la herencia biológica. O sea, la genética estudia cómo se transmite los caracteres. Yo acá hice, eso es un ADN, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Ah? De padre a hijos. Eso es la genética. Entonces, yo en algún punto de mi, ¿cómo se llama? Lenguaje genético, código genético, hay escrito ahí 1,94 m. En algún lado está que yo tenía que crecer hasta ahí, porque tengo algún abuelo que son altos, entonces hasta ahí esa era mi genética. Podrían haber habido otros factores, tal vez si yo hubiera tenido una mala alimentación, si hubiera tenido desnutrición o alguna enfermedad que no hubiera podido llegar hasta ahí. Pero el límite estaba marcado en mi código genético, ¿no? Entonces yo quiero que busquemos algunos versículos, por ejemplo, 1 Juan, fíjense que dice 1 Juan 3:8, por
ejemplo, son versículos muy conocidos para nosotros. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, vamos al 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bueno, acá como que yo quiero establecer dos líneas genéticas, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos ganas de crecer, que pretendemos tal vez hacer todo bien, pero encontramos un techo, que es nuestra genética, y es que no somos hijos de Dios. Puede pasar, y eso nos lo tenemos que analizar. Dice, acá están: en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense ahora Juan, el Evangelio, ¿no? Juan 8, 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Dice: ustedes hacen los deseos de su padre, o sea, en su código genético no pueden hacer otra cosa más que los deseos de su padre. Ustedes son hijos del diablo. Y Juan 1, 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos o de ser llamados hijos suyos. Entonces yo pensaba, digo, muchas veces no crecemos porque no queremos, tenemos que ser realistas, no queremos, no invertimos tiempo en eso, no nos esforzamos, cualquier otra cosa ya nos inclina la balanza y estamos en una meseta. Pero muchas veces no crecemos porque los genes no nos lo permiten. O sea, hasta lo máximo que podemos crecer es hasta ser un homicida, un mentiroso, no amar a mi hermano, y ahí nomás llegamos. O sea, más de eso no podemos. Pero dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Y ahí nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestro ADN y de crecer sin límite, de crecer mucho más. Tenemos un límite, Efesios 4:13. Yo agregar mientras tanto un texto más que apunta a lo mismo, que está en Lucas 6:35. Jesús dice: amad a vuestros enemigos y haced bien, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos humanos. Exactamente. ¿Qué cita era? Lucas 6:35. Lucas 6:35. Amad a vuestros enemigos y seréis hijos del Altísimo. Efesios 4:13 dice: ¿hasta dónde podemos crecer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón o una mujer perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Digamos, ese es el nuevo código genético que podemos llegar a tener. Dice, a ser un varón perfecto a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Fíjense el margen, desde lo que podíamos llegar a crecer hasta dónde podemos crecer ahora. Dijimos, querer es importantísimo, inclina la balanza. Cambiar nuestro código genético son todas cosas que podemos hacer, porque fíjense que en lo físico, yo por más que quiera, hay un versículo que dice, podrá uno por más que se afane o que quiera añadir a su estatura, no podemos en lo físico. Tampoco podemos cambiar nuestro gen. O sea, yo soy así y voy a ser así siempre, pero fíjense que en lo espiritual nosotros podemos, depende de nosotros el crecimiento.
Y el tercer punto, que también depende de nosotros, es lo que le da sentido y título al mensaje, es el hábitat. El hábitat. Definición de hábitat: el lugar cuyas condiciones son adecuadas para la vida y el crecimiento de un organismo, especie o comunidad, ya sea animal o vegetal. Eso, el hábitat. ¿Sabían ustedes? El entorno natural de algo. El entorno que es propicio para nuestra vida y nuestro crecimiento, nuestro entorno. ¿Sabían ustedes que un tiburón en una pecera crecerá 20 centímetros? Pero si ese mismo tiburón lo ponemos en el océano, puede alcanzar 4,5 metros más. Y ese es el efecto pecera. Nuestro entorno. El efecto pecera es... No tiene más espacio para crecer y no crece. Es el lugar donde nosotros muchas veces nos sentimos seguros. No sé si ponemos un pez en una pecera, tiene alimento, no tiene depredadores, le damos todo lo que necesita, tiene algunos más de sus pares iguales, claro, le miden con la cintita el pH, un aireador le da oxígeno al agua, cada tanto se le cambia el agua, está todo perfecto. El pez cree que está... Claro, el pez cree que está en el Caribe, pero hay un pequeño detalle, que no crece. Ese es el gran problema, es el efecto pecera, que no crece. Y decía que es un poco la vivencia mía y de muchos, ¿no? Del darnos cuenta de que por ahí estamos en un lugar de comodidad, seguro, no hay depredadores, por lo menos nadie me ataca cuando estoy así, pero estoy en un lugar donde no crezco, donde veo que pasan los años y así como cuando éramos chicos nos ponían contra la puerta, en mi caso, la puerta del dormitorio, y nos íbamos haciendo rayitas. Ya cuando crucé el marco ya dejaron de hacer las rayitas. El creyente debería ir haciendo rayas, ¿no? Una vez alguien dijo, las espirituales son para abajo, ¿no? En vez de ir subiendo, dice cada vez. Hablando de la pecera, hacer como las tortugas de agua. Porque las tortugas de agua, lo que tienen, yo no lo sabía, como me lo contaron, sí empiezan a crecer dentro de la pecera y se dan cuenta que ya no les queda, claro, porque tienen como diríamos nosotros, una visión más amplia. Entonces, como ellas crecen, sí o sí hay que cambiarlas, porque no se acomodan. Y bueno, eso pasa acá. Pequeño. Hay peces que, porque hay muchos factores que hacen que el pez no crezca en una pecera, no es solamente por una cuestión de límite, tiene que ver con todo el entorno. De hecho, está comprobado que los peces se adaptan en el sentido de que cuando tienen escasos recursos, no crecen. Y cuando son muchos, entonces como que quedan chiquitos y de esa manera se alimentan mucho. Si uno solo crece, se muere. Entonces se adaptan. Pero acá la clave es que lo que genera el efecto pecera, ya sea en un pez o en nosotros, es que o te morís en el intento, porque el que tiene la capacidad de seguir creciendo, se muere, o cambia de hábitat. Y la propuesta es el océano, ¿no? Donde hay depredadores, donde no está todo servido, donde ya hay que tener una actitud mucho más proactiva, ya no es solo esperar, acá estoy cómodo, estamos todos contentos, damos 2 o 3 vueltitas y nos entretenemos a los otros que nos están mirando, sino es salir, pero con una gran diferencia, que es, de un lado, el estancamiento, valga la redundancia, ¿no?, está asegurado, y del otro lado el crecimiento está asegurado. Son dos cosas totalmente distintas. Fíjense lo que le decía el apóstol Pablo a los corintios en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 33, yo se lo voy a leer en la versión NBI. 15, 33 y 34. Dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo.
Lo vamos a leer otra vez, présteme atención a esta versión. Dice, no se dejen engañar, digamos, a vos que estás en la pecera, a vos que estás en ese entorno espiritual que vos te estás dando cuenta que no te está dejando crecer. Dice, las malas compañías, esto se lo está diciendo a una iglesia, no se lo está diciendo a la gente del mundo. Las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes se los digo. Cuando dice no tiene conocimiento de Dios, me hizo acordar el versículo que repasábamos hace tiempo, ¿no? Los echarán de la sinagoga, los van a matar y los que lo hagan van a creer incluso que le están haciendo un servicio a Dios. Pero esto hacen o esto harán porque no me conocen a mí ni conocen al Padre. No tienen conocimiento. Hay personas entre vosotros que no tienen conocimiento de Dios. Y en otras palabras, y deberían tener vergüenza de esto. Dice, no se dejen engañar. Son malas compañías que corrompen las buenas costumbres y en otras palabras, afectan a su crecimiento. El buen carácter dice también. Sí, afectan a su crecimiento. Entonces yo digo, para hacer un repaso y ya terminar. Dijimos que crecer espiritualmente es importantísimo. Nosotros lo vemos cuando las personas se convierten y que tienen un crecimiento y uno ve cómo cambia su vida. De un día para el otro cambia su vida. Pero después se estancan. Nos estancamos. Y sabemos que el crecimiento espiritual es fundamental, dijimos al principio, para nuestro compromiso con Dios y para la eficacia de nuestro servicio y de nuestro ministerio. Debemos querer crecer, es importantísimo, lo que inclina la balanza. Debemos tener la genética correcta, si no, no vamos a crecer más que lo que un hijo del diablo puede crecer. Tenemos que ser verdaderos hijos de Dios para poder crecer. Y tercero, que nuestro hábitat, que nuestro entorno, que nuestras compañías, que en el lugar en el que estamos sea el correcto. Muchas veces, lamentablemente, por eso decía, se habla mucho en nuestra iglesia del crecimiento, pero a la hora de que algunos hermanos quieren crecer, muchas veces se encuentran con problemas. Eso pasa. Acá y en todos lados pasa. Entonces el crecimiento depende de nosotros porque estos tres factores los podemos cambiar nosotros. ¿Es fácil? No, no es fácil porque es difícil. Genera en nosotros muchos cambios, luchas, depredadores que aparecen, porque salimos a nadar al océano y aparecen muchas cosas de estas, pero tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja. Un padre tuvo una nena que nació con faltándole un músculo en el pie. Nació así, sin un músculo en un pie. Entonces tuvieron que ponerle un aparato para que ella pueda caminar sin tanta dificultad. Cuando esta nena tenía 10 años, vuelve de la escuela y dice, papá, dice, hoy fueron unos deportistas a la escuela y nos hicieron hacer unas competencias y nos hicieron jugar carreras, corriendo. El padre, cuando empezó a escuchar esto, dice que ya empezó en su mente a repasar y a buscar la manera de cómo consolarla para que no se desanime, porque él obviamente conocía el problema que ella tenía en el pie. Y dice que cuando estaba a punto de interrumpirla prácticamente, la nena le dijo, y corrí, gané 2 carreras. Qué lindo. Entonces, bueno, el padre se sorprendió y ella dijo, pero me dieron ventaja. Entonces él nuevamente empezó a repasar y le dijo, le salió, te saliste antes, te dejaron avanzar primero, la meta era más cerca. Y ella dijo, no, dice, me hicieron correr con más ganas. Como que el padre ese día aprendió una lección, ¿no? Y era que el impedimento que ella tenía, o su problema en sí, en realidad habían sido la motivación para que ella corriera con más ganas. Los demás dijeron, bueno, yo estoy sano, ella tiene el problema en el pie. Corrieron tal vez desmotivados, corrieron tal vez con pocas ganas.
dice que eso fue la ventaja, lo que ella puso como ventaja. El padre obviamente se quedó mudo, ¿no? Me hacía acordar de 2 Corintios 12:9, cuando el apóstol Pablo dice, 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, esto lo veíamos el jueves pasado, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dijo la nena, en realidad soy más fuerte. Cuando soy débil, soy más fuerte. Y podremos agregar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Nada más, hermanos, espero, sinceramente, la verdad, crecer espiritualmente. Creo que es el deseo que deberíamos tener todos, poder crecer cada día y empezar a ver resultados con esto. Que lo veamos en que nuestro ministerio sea eficaz, así como era la vida de José. Vieron que dice todo lo que él hacía, Dios le prosperaba, pero todo lo que él hacía, Dios le prosperaba. Sin duda era una persona que estaba en sintonía con Dios y en un constante crecimiento. Era eficaz no solo su ministerio, sino su vida. Era una persona que, a pesar de lo que le pasó, yo creo que capitalizó lo que le pasó, y esa era la clave del éxito que veíamos al principio, ¿no? 2 palabras, buenas decisiones; 1 palabra, experiencia; y 2 palabras, otra vez, malas decisiones. Bueno, oramos. Te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Padre, y queremos, Padre, llegarnos a ti con humildad, entendiendo que no hemos crecido, Señor, lo que deberíamos. Muchos de nosotros tenemos que reconocer que hace años que te conocemos, que estamos en tus caminos, y por diferentes circunstancias que nos competen a nosotros, estamos muchas veces estancados, no crecemos. Necesitamos, Señor, crecer a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, como dice el versículo que hemos visto. Queremos, Señor, experimentar un crecimiento sano, conocerte más a ti, parecernos más a ti, Señor, en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, y que lo que hagamos, Señor, sea apoyado, sea acompañado por ti. Que podamos ser siervos tuyos, personas, Señor, que, como se decía de José, que todo lo que él hacía, tú le prosperabas. Anhelamos, Señor, estas cosas. Queremos pedirte que nos ayudes a ver, a repasar constantemente, Señor, nuestro entorno, asegurarnos, Señor, de que nos rodeamos de las personas correctas, asegurarnos, Señor, que nuestro hábitat sea el correcto para poder crecer, para desarrollarnos, asegurarnos que somos hijos tuyos, que creemos tu palabra, que te hemos aceptado como nuestro Salvador, y asegurarnos también, Señor, de que tenemos las motivaciones correctas, que tenemos todos los días, Señor, las ganas, y nos esforzamos, Señor, para que esto así suceda, para crecer. Oramos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.